Le agradezco que continúe con nosotros y también le doy las gracias a Mario Di Constanzo, consultor financiero, que nos acompaña hoy para poder profundizar en este asunto, en el outsourcing. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Al contrario, muchas gracias por estar en tu programa y pues un saludo a ti y a todo tu auditorio. Como siempre es un gusto poder platicar contigo. Dinos, ¿cómo viste este acuerdo firmado durante la semana entre la iniciativa privada y el gobierno federal para regular el outsourcing? Todo parece que es buen camino, ya no se eliminó, pero ¿qué nos dices al respecto? Mira, efectivamente, sí es cierto que ya se logró contener este embate en donde se perseguía eliminar de lleno el outsourcing. Pues yo creo que de todas maneras lo que se aprobó, es cierto, ayuda a los trabajadores que se puedan quedar trabajando. Y eso es muy importante, porque si bien es cierto, se le quitaron estas puntas o picos que tenía en un principio la iniciativa, de todas maneras es una iniciativa que es muy probable que el primer impacto que tenga sea generar desempleo. De hecho, ¿Por de qué? los cuatro, ¿por qué? Porque las pequeñas y medianas empresas no van a poder soportar la carga de nómina, dada la situación económica pues, por la que todavía se atraviesa. Se les ha dado un plazo de 3 meses a las empresas para que regularicen hoy el personal que tienen trabajando vía outsourcing y que, como ya se ha comentado, se va a permitir el outsourcing siempre y cuando este sea no para labores relacionadas con el objeto o con el giro principal de la empresa. Te voy a dar un ejemplo. Los bancos, por ejemplo, los bancos que mucho de su personal lo tenían contratado vía outsourcing, le hace, por ejemplo, las cajeras, los cajeros, el personal de sucursales bancarias, la gran mayoría era personal contratado vía outsourcing. ¿Qué hace la iniciativa? Como el estar en una sucursal de un banco, pues va directamente con el giro bancario, en teoría este personal va a tener que ser contratado, vamos a llamarle así, vía nómina o vía base. ¿Qué va a generar esto? Pues va a generar que algunos bancos, dada la situación económica actual, sí puedan quedarse con algunas sucursales, pero hay que recordar que además en la banca, pues se está promoviendo mucho la banca sin sucursales, las operaciones remotas, y es muy probable que entonces venga, que no se absorba a todo el personal porque no se va a poder regularizar o quitar del esquema outsourcing a estos trabajadores. Luego entonces se ha estimado que, por ejemplo, si hay en este momento 4.600.000 trabajadores contratados vía outsourcing, las empresas probablemente podrán absorber aproximadamente a 1.400.000 trabajadores. El resto, o para el resto, se buscará esquemas alternativos de contratación, muchas veces sin estas prestaciones de seguridad social, y casi 500.000 trabajadores no serían contratados porque las empresas no tienen ahorita los ingresos suficientes para soportar la nómina que tienen ahorita bajo el esquema outsourcing. Sí me parece un avance en cuanto a que va a haber un registro o que tiene que haber un registro de las empresas que brinden o que otorguen este outsourcing, lo cual es bueno. Sin embargo, yo creo que la iniciativa debió quedarse ahí, en este registro, para evitar los abusos y las malas prácticas que se habían dado de acuerdo con la medida. Pero en un esquema o en un momento en donde la economía mexicana lo que requiere es generar más empleos, dar más empleos, pues una iniciativa de este tipo, una modificación de este tipo, va a inhibir la contratación de mano de obra y se corre el riesgo de que se incremente todavía más el sector informal de la economía. Pensemos en las Exactamente. empresas Ujú. turísticas, ¿no? Sí, sí, Que sí. van a quitar de estos personales de base y pues a lo mejor pagan en efectivo a sus empleados, vamos a llamarla así, por debajo del agua, pues precisamente dadas los vaivenes y lo incierto que todavía está el mercado. Y me parece que aquí tocas varios puntos clave, Mario, porque para empezar, a ver, la informalidad, que sabemos que es el talón de Aquiles en este momento en nuestro país, pues va a tender a crecer, ¿no? Además, estamos hablando de un momento clave en donde justamente ese reto, pues es la creación de empleos. Perdimos el año pasado cerca de 3 millones de empleos que no se han podido recuperar, 1 millón de empresas que terminaron cerrando y bueno, que sin duda este panorama pinta bastante complejo. ¿Qué va a pasar ahora con las utilidades, que ha sido uno de los aspectos que han cobrado mayor relevancia en estos últimos días?
Sí, mira, qué bueno que tocas ese tema, fue uno de los temas que más generó pues discusión. ¿Cómo quedó o cómo viene la minuta o el dictamen que será presentado en la Cámara de Diputados? Bueno, se elevó, digamos, el tope o los días de reparto de utilidades, un tope máximo de hasta 90 días y un tope mínimo de 57 días. Esto porque en promedio las empresas estaban otorgando 22 días de reparto de utilidades. Sin embargo, hay que recordar una cosa, yo creo que las empresas o muchas de esas empresas pues generaron el año pasado muy pocas utilidades y va a ser otro pues esfuerzo importante. Yo no me opongo a que haya un reparto de utilidades a los trabajadores, pero también es cierto que México ha vivido pues una de las peores crisis de su historia durante el año pasado y que esto va a golpear otra vez la liquidez de las empresas. No hay que olvidar que, por ejemplo, pues tienes el reparto de utilidades, tienes el pago de impuestos, pues que estamos en estas épocas de las declaraciones anuales de las personas físicas y también de las empresas, entonces va a haber temas importantes de liquidez, más aún que realmente la economía mexicana aún no se recupera. Te voy a dar dos datos que para mí son muy contundentes. En enero y febrero, el IMSS reporta la creación de 163,000 empleos. Todavía no tenemos datos de marzo. Si nosotros vemos los datos que reporta la CONSAR de gente que ha ido a solicitar su ayuda por desempleo o su retiro por desempleo, tan solo en el mes de enero y febrero hay 300,000 personas, poquitas más. Si sumamos marzo, son casi 480,000 personas. Le Sí. a los empleos para poder paliar o contrarrestar los retiros, las personas que están retirando por desempleo. Entonces, una iniciativa de este tipo, yo hubiese aguantado, hubiera dado un periodo de gracia mucho mayor, de unos 6 a 9 meses, para que la economía mexicana se vaya recuperando. No hagamos algo muy bueno o queramos matar, como se dice popularmente, la gallina de los huevos de oro y esto traiga la desaparición de más empresas o el crecimiento del sector informal, que el año pasado también creció mucho. Híjole, a ver, aquí me queda una duda enorme, ¿no? Porque, a ver, hace un momento hablabas y nos dabas esta cifra también de cuántas personas se encuentran bajo esta figura del outsourcing en nuestro país. Nos hablabas de cerca de 4.6 millones de personas de las que se saben, porque me queda clarísimo que muchas de las empresas que aplican el insourcing, pues no se lo van a estar reportando al INEGI, ¿no? Entonces, de las que se tiene conocimiento son esos 4.6 millones de personas. Ahora bien, en este sentido, ¿quién se va a encargar de vigilar que verdaderamente las cosas estén funcionando? Si hasta este momento no ha habido una vigilancia plena para corroborar que no se estén saltando las trancas, que no exista este outsourcing, que como lo decía la propia Luisa María Alcalde, no es como el colesterol, que hay malo y hay bueno, pero para evitar que se estén pues violando los derechos de los colaboradores, de los trabajadores en sí mismo, ¿van a tener la capacidad de vigilar? Pues mira, definitivamente yo no creo que tengan la estructura y la infraestructura necesaria para poder estar en la capacidad de estar supervisando que todas las empresas cumplan con esto. Ahora, se está un poco tratando de inhibir con las multas que se están imponiendo, se están imponiendo sanciones que superan los 4 millones de pesos si se cachan a una persona o a una empresa que está otorgando este servicio y sin estar registrada debidamente. Obviamente va a ser un proceso de supervisión mucho más grande e importante que va a tener que hacer la Secretaría del Trabajo y que hoy a mí me parece que no cuenta con los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo esto. Ahora, y tan no los cuenta que ni siquiera hoy tiene las propias disposiciones pues para reglamentar, porque ya dice el dicho, el diablo está en los detalles, y desde luego que habrá que ver cómo es que determina las disposiciones tanto para la supervisión como para los reportes de este tipo de actividades. Me parece, te digo, que es una iniciativa que en principio debió de haber quedadose en el registro, a nivel registro, ver cómo lo vamos a supervisar, sí, sí controlar los abusos por el lado de los impuestos, porque fiscalmente sí se Ujú. utilizaba para eludir impuestos, pero también es cierto que se nos puede salir el tiro por la culata con el desempleo que se pueda generar.
Oye, ahora dentro de todo esto, nos dices, a ver, también es cierto que, bueno, pues en su momento estaba siendo utilizado para esta evasión fiscal. Y brevemente, por favor, Mario, para que podamos concluir, ¿con esta reforma ya se va a acabar esa parte de la elusión fiscal o vamos a seguir sujetos a este tipo de abusos? Mira, no se acaba porque, bueno, finalmente quien quiera delinquir y quien quiera violar la ley, pues va a buscar la manera de hacerlo. Se Así es. atenúa, se busca controlar mejor, pero todo depende de la supervisión que se haga, incluso el propio SAT, pues para que realmente se elimine. Pero yo no podría decir ni se puede cantar victoria con que es bueno eliminar el outsourcing. Me parece que es un error pensar que el outsourcing es malo, se Así es. ocupa para darle productividad a las empresas. Y por el otro lado, pues es una falacia pensar que a partir de que se apruebe la iniciativa ya no va a existir el outsourcing. Y lo que sí vamos a poder es que tal vez va a existir es mayor desempleo, por lo menos en el corto plazo. Ay, caray, esperemos que no sea así. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por hablarnos acerca de este tema. Al contrario, Magda, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias a Mario Di Constanzo, consultor financiero.